Y hoy sí vamos a ver un nuevo tema. Ya le dieron ahí a la grabación. Vamos a Ya, abrir el profe. pizarrón. Ajá, sí, ya vi que le dieron. Bueno, en lo que abre aquí el pizarrón, ¿no tienen alguna pregunta o duda de lo anterior? ¿No? Creo que no, profe. Bueno, entonces seguimos adelante. Les decía que hoy vamos a ver un nuevo tema. Nada más déjenme ver cómo dice exactamente acá para no equivocarnos. Entonces, en el ejemplo 5 vamos a ver este nuevo tema que se llama validación del modelo. Bueno, la palabra modelo ya la habíamos referido anteriormente. ¿Alguien sabe qué cosa es un modelo? ¿O a qué nos referimos cuando decimos un modelo? Nos referimos a una ecuación, ¿no? Ya habíamos visto ecuaciones en la unidad 1 y bueno, también en la unidad 2. Esas ecuaciones, ¿qué hacían? Ajustaban una serie de datos o trataban de ajustar una serie de datos basados, esos datos en observaciones, en datos reales, en datos históricos, etcétera. Pero se trataba, o ese modelo lo que trataba de hacer, esa ecuación lo que trataba de hacer, era ajustar una serie de puntos a una ecuación determinada. Bueno, nosotros cuando hacemos el ANOVA, también realizamos esa acción. Ya saben que el ANOVA es el análisis de varianza. Vamos a ponerle a ajustar. Como en regresión lineal, ¿se acuerdan que eh, la ecuación de regresión lineal tenía una cierta forma? Y esa forma era y igual, beta cero. Y le voy a poner con la letra B porque de aquí a que encuentro el símbolo, beta uno, pero ahí me estoy refiriendo a las betas, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esta expresión?
la forma de la ecuación de regresión lineal múltiple. Bueno, ahora aquí en diseño de experimentos, esa fórmula se parece un poco, bueno, o esa forma. Vamos a ver en los en los apuntes a ver si viene cómo está, para también dejarla igual. Ujú. Es esta fórmula de aquí. Entonces les decía, esta es la forma de la ecuación de regresión lineal múltiple, pero ahí nada más la puse para acordarnos qué forma tenía la ecuación de regresión lineal múltiple. Y ahora vamos a manejar esta forma general. Y bueno, esta forma en sus elementos que tiene la media de los tratamientos, el efecto de los tratamientos, y esta letra epsilon se refiere al error. Pero el error respecto a qué. Ese error, pues precisamente es entre los ajustes y los valores reales o los valores, las observaciones reales que se dan en ese cierto experimento. Entonces, hasta aquí debemos de entender que la ANOVA también proporciona una ecuación o un modelo matemático. Ahorita con los ejemplos que hemos realizado anteriormente no hemos obtenido esa ecuación, pero como les digo, simplemente hay que entender eso. También el ANOVA nos proporciona una ecuación, un modelo matemático. Ujú. Bueno, entonces los supuestos del modelo. Vamos a regresar aquí a cómo están los apuntes para también decir lo mismo. Aquí está. Ujú. Bueno, entonces, del modelo se establecen en torno al error que presenta el modelo matemático, que en este caso sería esta parte de la ecuación. Para los estudios nos tenemos los residuos. ¿Y qué cosas son los residuos? Ya lo habíamos establecido, ¿no? Es la diferencia en valor absoluto
entre los valores reales y valores ajustados. Entonces, voy a tratar de hacerla una línea a lo mejor. Ahora no se me deshabilita ahí. Ahí está. Entonces les decía, en regresión lineal múltiple o simple, nosotros tenemos una serie de puntos, vamos a pensar en esos puntos, y el ajuste en qué consistía, pues en establecer una ecuación en ese caso lineal, que trataba de ajustar de la mejor forma esos puntos. Entonces, esa ecuación se podía ver ahí como la línea verde, ¿no? Esa ecuación de ajuste. La verdad que me falta ponerle aquí el eje X y acá el eje Y. Bueno, aquí entonces, ¿cuáles son los residuos? Pues es la diferencia. Lo voy a establecer con este. La diferencia entre los valores reales, es decir, los puntos azules, y la línea de ajuste, la ecuación de ajuste, el modelo matemático que hayamos obtenido. Entonces, precisamente todas estas diferencias constituyen el error que tiene el modelo. Entonces, ustedes podrán notar que entre mayores sean estas diferencias, pues se traduce en que el modelo va a tener más error. ¿Y qué significa que un modelo tenga más o menos error? Pues que lo que digamos en nuestro análisis puede tener más sesgo de incertidumbre, puede ser más erróneo, digámoslo así. Entonces les decía, existen muchas pruebas para validar el modelo basadas en los residuos, basadas en estas diferencias. Nosotros solamente vamos a ver tres. ¿Cuáles pruebas vamos a ver? Una prueba de normalidad, prueba de igualdad de varianzas, una prueba de independencia. Entonces, vamos a pensar que es algo parecido a como hacerle un examen a nuestro análisis, y si nuestro análisis pasa estas pruebas o pasa la mayoría de estas pruebas, diremos entonces que lo que decimos de nuestro análisis es correcto.
Eso por un lado. Y por otro, que los datos, a la hora de tomarlos en una etapa previa al análisis, fueron tomados de manera correcta. Entonces, vamos a aplicar estas tres pruebas. Y como les digo, si estas tres pruebas las pasa nuestro análisis, entonces lo que digamos en ese análisis, por un lado, tiene más certidumbre o puede tener más certidumbre, y por otro lado va a indicar que la toma de los datos y que el experimento fue diseñado de una manera adecuada. ¿Y qué significa eso de que el diseño fue creado de una manera adecuada? Ahorita lo vemos. Entonces, evaluar, podemos decir si nuestro, vamos a ponerle aquí que tiene, para no confundirlo con el nivel de confianza. El nivel de confianza va a seguir siendo el mismo, nada más que lo que digamos de nuestro análisis pues va a tener más certidumbre, es decir, va a ser todavía mm, pues más seguro de que lo que digamos en el análisis pase en la realidad. Les decía, por otro lado, determinará si el experimento diseñado. Y ahora, ¿qué cosa significa? Aquí solamente vamos a ver unas cosas, las más importantes a mi criterio. Lo primero, vamos a poner la primera, que los datos fueron obtenidos minimizando, o sea, los datos o las muestras, para que minimizando el error. Entonces, vamos a ir a nuestro ejemplo del principio de esta unidad de la sopa marucha, donde teníamos todos estos factores, todos estos niveles, y nuestra variable de respuesta era el sabor de la sopa. Entonces ahí nuestras muestras pues constituyen todas esas mediciones que hacemos sobre las personas. Bueno, no en este caso no son las mediciones que realizamos sobre las personas, sino la opinión que nos da o que nos daba esa persona respecto al sabor que esta persona percibía en la sopa, ¿no? Es una manera de evitar ese error aleatorio es precisamente aleatorizar la toma de las muestras. Es decir, si ahí en el experimento teníamos o habíamos pensado
tomar datos de 10 personas, esas 10 personas tendrían que muestrarse al azar, tendrían que aleatorizarse. Esa es una. Bueno, que aquí no es el caso, porque la respuesta estaba basada en simplemente una opinión, pero otro aspecto es que los instrumentos de edición no tengan error, pero le quiero poner otra palabra. Bueno, vamos a ver, vamos a pensar a lo mejor estamos utilizando una balanza, pero esa balanza está descalibrada o, o si estamos realizando alguna medición sobre la longitud, si este instrumento no está bien calibrado, pues también vamos a tener eh, datos erróneos. Que el tomador por sí solo cometa un error consciente o inconscientemente. Entraría, entrarían muchos posibles errores, ¿no? Comete errores conscientes. A lo mejor también porque no sabe cómo tomar las muestras o porque las toma de forma incorrecta. O se le debe de dar un cierto tratamiento a la muestra y el que toma las muestras pues no lo toma bien. A ese tipo de errores me refiero y aquí pues podrían entrar muchísimos, consciente o inconscientemente. Otra posible causa de que el experimento no haya sido diseñado correctamente, aquí para que se misma tónica es que no cometa. No sé, o que no se desarrolle, mejor dicho, un ambiente controlado. Vamos a regresar en este punto en el ejemplo de la sopa Maruchan. Entonces, ¿qué significa allí que el experimento se desarrolle en un ambiente controlado? Pues, por ejemplo, que todos los comensales o, bueno, todas las personas a los que se les va a hacer la prueba, este, por decir algo, tengan el mismo tiempo, este, entre, eh, entre cada que hacen una degustación de la sopa. Por ejemplo, ese pudiera ser un aspecto a controlar. Otro, a lo mejor que todos los involucrados en ese experimento, todas las personas a las que se les hace la prueba, este, pues estuvieran sanas, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en ese aspecto porque ahora, ustedes saben que como síntomas del COVID se da en la pérdida de gusto, ¿no? Entonces, si alguna de esas personas tiene ese síntoma, pues lo que diga sobre su degustación va a ser erróneo, ¿no? Porque pues a lo mejor su sentido del gusto no está al 100. Entonces, aspectos como eso deberían de entrar aquí en tener un ambiente controlado. Y bueno, y de la mano con ese aspecto,
iguales. Digo, este pues va de la mano con el anterior. Y bueno, aparte de estos, pues hay más. Considero que son los más importantes. Entonces, si después de realizar los supuestos del modelo, vemos que estas pruebas no se cumplieron, o estas pruebas, estos tests, no los pasó nuestro análisis, significará entonces que alguna de estas cosas sucedió, que el experimento se hizo mal, en pocas palabras. Pero ¿qué significa o qué significado tendría que el experimento se hizo mal? Pues pudiera caer en cualquiera de estas categorías. ¿Y qué tendremos que hacer ahí? Pues ver qué se hizo mal, qué se hizo mal y corregirlo y volver a correr el experimento, volverlo a hacer. Entonces fíjense que estas pruebas, el que las pase o no las pase en nuestro análisis, nada tiene que ver con si en el experimento resultaron factores significativos o no significativos. Esa es otra cosa. En nuestro análisis pudimos haber determinado que había factores o que hubo un factor significativo o no. Eso es lo que decimos en nuestro análisis, pero ahora para validar eso que decimos en el análisis, tenemos que hacer estas pruebas. Y sí, como les decía, estas pruebas las pasa o pasan la mayoría, porque a lo mejor pudiera suceder que dos sí las pasa y una no, porque una sí la pasa y dos no, pero normalmente eso no sucede. Si pasa una, pasan las tres, porque como las tres pruebas están basadas en los residuos, sería muy raro que a lo mejor una prueba o dos si las pasara y otras no. O sea, o pasa una o no pasa ninguna. Pero no sería muy raro que se diera este caso, ¿no? Que por ejemplo pasara una y que no pasara dos. Si tienen alguna duda o pregunta, ya son las 8. No, profe, pero ¿le podría subir tantito cuando empezó el apunte, profe, para copiarlo? Sí. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hacen estas pruebas en Minitab. Ya salen de forma, pues digamos, automática. Vamos a ver dos formas de hacer estas pruebas. Una manera analítica, es decir, una manera, pues vamos a llamarla así, más profunda, y la otra mediante un análisis gráfico. Mediante ese análisis gráfico, lo voy a poner aquí para también tenerlo. La analítica. La forma analítica, pues, involucra un poco más de análisis y también un poco más de tiempo en obtener los resultados, y de forma gráfica pues es bastante rápido. Solamente que el inconveniente de la forma gráfica es que como solamente pues vemos gráficas y no vemos números, pues ese análisis, esos resultados pues pueden ir a interpretación del individuo que haga el análisis. Entonces, ¿qué es más recomendable hacer? Pues hacer la forma analítica. Que les digo aquí, como lo hacemos en Minitab, pues no es demasiado la diferencia entre hacer una forma y la otra.
Esa diferencia me refiero al esfuerzo y al tiempo. Eso ahorita ya verán las dos formas, pero les digo, la forma gráfica tiene ese inconveniente de que puede, este, como los resultados están basados en observar gráficas, pues a lo mejor yo observo una cosa que ustedes no observen, ¿no? O a lo mejor ustedes observan una cosa y yo difiero de esa situación que ustedes están observando, pero pues eso lo, lo eliminamos definitivamente al hacer el análisis de la forma analítica, digamos de la forma larga. Bueno, entonces ustedes me dicen si ya pasamos al ejemplo para ver cómo se hacen estas pruebas en Minitab. Sí, profe. Creo Y que ya sí. pasamos. Y si no, después consultamos todo esto que hemos hecho, si es que alguien tiene alguna duda. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces ya es el ejemplo 5. Ahí está abriendo. Entonces les decía, este ejemplo está basado en los datos y en los resultados que ya obtuvimos en el ejemplo 3, en los de los tipos de cuero. Entonces, me dicen si se escucha. Vamos ahora a resolver el último ejemplo. ¿Sí se escuchó eso? Sí, profe. Vale, Sí, entonces profe. vamos a seguir. De esta unidad. Nos pide resolver o determinar los supuestos de validación del modelo para el ejemplo número 3. El ejemplo número 3, recordando, nos hablaba de la comparación de 4 tipos diferentes de cuero. Vamos a recordar en sus apuntes. Vienen los supuestos que deben de ser analizados para determinar si en un determinado momento un modelo es confiable o no. Estos supuestos son 3, aunque existe una gran cantidad de pruebas que se pueden realizar para determinar si realmente el modelo que nosotros establecemos es confiable o no. Entonces, normalmente se manejan 3. El primer supuesto es que los errores o los residuos, aquí también hay que decir que los residuos son la diferencia entre los valores predichos por el modelo y los valores que suceden en la realidad. Bueno, en ese entendido, entonces, esos residuos van a seguir una distribución normal con media cero. El otro supuesto es que los residuos sean independientes entre sí. ¿Esto a qué se refiere? A que el orden en que se tomen las muestras sea verdaderamente aleatorio. También estos residuos de cada tratamiento deben de tener la misma varianza. Y les menciono también, como les decía hace un momento, existe más pruebas, pero generalmente con estas 3 nos basta para decir si un modelo es válido o no. Bueno, vamos a resolver el ejemplo. Bueno, ya acá tengo precargadas en Minitab los datos. Bueno, la forma más sencilla de verificar los supuestos del modelo es mediante pruebas gráficas que ya en Minitab el propio ANOVA nos da. Pero estas pruebas gráficas, si no se realizan con cuidado, podemos cometer errores, ya que debido a la subjetividad de nuestras conclusiones,
podemos establecer criterios que no pueden llegar a ser, o no pueden tener un fundamento que, por ejemplo, si realizamos un análisis más analítico. Bueno, aquí vamos a realizar los dos tipos de análisis, el gráfico y el analítico. Entonces vamos a obtener el ANOVA como normalmente se obtiene, ANOVA, un solo factor en este caso. Y bueno, ahí ya tengo como respuesta el desgaste de la suela, que está en la columna C1, y el factor en la columna C2, factor cuero. Aquí, bueno, esto ya lo vimos en el ejemplo. Nos vamos a ir a esta parte, a la parte de gráficas. Y aquí vamos a ponerle atención ahora a estas gráficas. Estas las vamos a desmarcar porque, bueno, las vamos a marcar para que salgan también, pero estas ya las vimos en el ejemplo 3 cuando se resolvió. Pero ahora vamos a marcar esta gráfica 4 en 1, que básicamente es la misma que marcar estas, nada más que aquí salen en forma individual, pero me parece que se observa mejor el efecto si las diferencias si las ponemos las 4 gráficas en una misma ventana. Entonces marcamos esta opción. ¿Hasta ahí sí van bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, anteriormente nada de esto de gráficas de residuos teníamos activado. Ahora sí lo hacemos. Damos a aceptar. También aquí vamos a marcar estas dos opciones, que nos guarde los ajustes, es decir, los valores predichos y los residuos, que es la diferencia entre los ajustes y los valores reales. Los ajustes salen de la fórmula matemática o de la ecuación que en este caso el software determina para predecir los datos. Bueno, marcamos esas dos opciones y aceptar. Bueno, se nos generan estas dos columnas de residuos. Y bueno, aquí vamos a guardar estas dos gráficas para analizarlas. Estas ya las habíamos visto, son las pruebas de comparaciones, las diferentes pruebas de comparación. Y vamos a estas dos gráficas en particular. Estos dos. Esta es la gráfica 4 en 1 en donde se representan las tres diferentes pruebas que se tienen que realizar para verificar si un modelo o no representa con fiabilidad los datos del experimento. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera gráfica, la gráfica de probabilidad normal, vamos a ver que si los puntos más o menos salen cercanos a la línea recta que se dibuja aquí, entonces es indicativo de que los residuos se ajustan de forma normal. Eso quiere decir entonces que se cumple este supuesto de normalidad en los residuos. Bueno, pero aquí como no tenemos ningún número que nos diga si realmente esto es verdadero o no, pues esa conclusión es subjetiva totalmente. Porque a lo mejor para mí estos puntos están cerca, pero qué tan cerca están de la recta, no lo sabemos. Es una conclusión incompleta e incorrecta. Bueno, esta es la gráfica de probabilidad normal, donde determinamos si los residuos se comportan de forma normal o no. En este caso parece que sí. Entonces, en la primera prueba, la prueba que habla sobre que los residuos se deben de comportar de forma normal, parece que se cumple, ¿no?
¿Y por qué digo que parece? Porque en teoría, para que se cumpliera esa prueba, todos los puntos deberían de estar sobre esa línea roja que se dibuja. Bueno, también como decíamos ahí en el video, lo que decimos con esa gráfica, pues es totalmente subjetivo, ¿no? Totalmente subjetivo porque, como les decía, para un observador, pues puede decir que sí los puntos están sobre la línea y a lo mejor otro observador puede decir que esos puntos, por estar algunos puntos fuera de la línea, pues ya a lo mejor para ese observador esos residuos no se comportan de forma normal. Bueno, para apoyar lo que dice esa gráfica, tenemos el histograma de abajo. Entonces, ustedes conocen la forma que tiene la distribución normal, ¿no? Una campana simétrica. Entonces, ese histograma también, si la prueba de normalidad se cumple, debería de tener esa forma de campana. Nosotros trazamos una línea sobre esas barras, pues también pudiéramos observar que se forma una campana, ¿no? Pero una campana que se carga hacia el lado izquierdo. Entonces también ahí nuestras conclusiones pudieran ser subjetivas, ¿no? A lo mejor para mí la campana se forma de forma simétrica, aunque pues allí sí es claro que esa campana tendría que cargarse hacia el lado, un poco hacia el lado izquierdo. Entonces fíjense ahorita cómo todas nuestras conclusiones están hechas sobre las gráficas, de ahí que se diga que son subjetivas. Bueno, hasta ahí con la prueba de normalidad, ¿tienen alguna duda? Creo que no, profe. Entonces, esa prueba de normalidad se va a cumplir si los puntos quedan más o menos cercanos o sobre la línea que se dibuja. Bueno, esto tiene apoyo en la gráfica que se ve abajo en el histograma, en donde ese histograma debe de tener una forma de campana. Que bueno, pues ahí pudiéramos decir que sí la tiene, ¿no? Pudiéramos decir que sí la tiene, pero aún así nuestras conclusiones, como les decía, pueden ser subjetivas o pudieran ser subjetivas hasta ese punto. Bueno, vamos con la siguiente prueba. La siguiente prueba se ve en esta gráfica y aquí se ve la igualdad de las varianzas. Entonces vamos a ver qué forma debe de tener esta gráfica para decir si las varianzas son iguales o no. Entonces recuerden que lo que buscamos es que las varianzas sean iguales. Si las varianzas son iguales, la prueba se pasa. Pero para que las varianzas sean iguales, esta gráfica debe tener una cierta forma. Entonces vamos a ver qué forma debe de tener. ¿Por qué? Porque estos puntos, los puntos azules, más o menos son cercanos a la línea recta que se forma aquí en color rojo. La segunda gráfica, que dice contraajustes, es la que nos representa la prueba de varianzas, es decir, la igualdad de varianzas. Nosotros buscamos que las varianzas sean iguales. Y aquí de manera gráfica, ¿cuándo vamos a ver que las varianzas sean iguales? Y bueno, básicamente, ¿cuándo vamos a decir que tenemos varianzas iguales? Cuando en esta gráfica no observemos algún patrón. ¿Qué significa eso de patrón? Por ejemplo, que no vayan aquí estos puntos que se pueden representar como líneas rectas, por ejemplo, de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí al parecer no existe ningún patrón que se observe, a excepción de que se observa algo anómalo aquí, que es este punto que ahorita lo vamos a checar. Que si notamos es el mismo punto, bueno, acá también se nota un punto anormal.
un valor atípico se llama, que ahorita vamos a ver a qué se refiere ese valor. Bueno, entonces ahí el patrón que no se debería de observar, si las varianzas son iguales, es que esos puntitos que, digamos, pueden formar una línea, si los unimos forman líneas, no observen un patrón en forma de embudo o de corneta. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A ver, voy a sacar aquí el pizarrón. Entonces, ¿cómo sería un patrón en forma de embudo o de corneta? De ahí ven que tenemos los puntitos de esta forma, ¿no? Es un patrón en forma de embudo, pudiera ser a lo mejor algo así. La distancia entre los puntos a lo mejor no hay que tomarle tanta importancia. Ese es un patrón de embudo. ¿Sí se nota o no? ¿Se alcanzan a ver los puntitos? Sí, profe. Ese es Sí, un profe. patrón en forma de embudo. Entonces, si ese patrón se presenta en la gráfica, o el contrario, es decir, que empiece al revés totalmente, en forma de embudo, y que les había dicho en forma de corneta, ¿no? Si es al contrario, también ese patrón, si se presenta, indicará que las varianzas no son iguales. Entonces, aquí en el ejemplo ese patrón pues no se presenta, ¿o sí? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues no, ¿o sí? Entonces, si ese patrón no se presenta, el de embudo o el de corneta, decimos que las varianzas son iguales y la prueba la pasa. Entonces, al momento podríamos decir que la prueba de normalidad la hemos pasado, esta también, y faltaría la prueba de independencia, que sería la última. Pero fíjense cómo todo lo que decimos o hemos dicho sobre estas pruebas, pues es totalmente subjetivo, ¿no? Porque nos estamos basando solamente en gráficas y no estamos analizando ningún número. Bueno, respecto a esa prueba de igualdad de varianzas, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bueno, también si se llegasen a observar todos los puntos iguales, también habría algún problema. Tendría que haber ahí algún problema, pero digamos que las señales de alarma pues más contundentes sería aquí observar un patrón de corneta o de embudo. Si eso se presenta es que las varianzas son diferentes, y si son diferentes, pues la prueba no la estaríamos pasando. Entonces vamos a ver la siguiente prueba, la de independencia. Bueno, entonces aquí al parecer los datos tienen varianzas iguales porque no se observa algún patrón sobre estos puntos. Repito, un patrón pudiera ser que a lo mejor aquí la magnitud de los intervalos que forman estos puntos fuera, por ejemplo, de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí, como al parecer están al azar, podemos decir que no hay ningún patrón y la prueba de varianzas iguales se cumple. Bueno, la tercera prueba se observa en esta gráfica, en la que dice contraorden, y es la prueba de independencia. Esta prueba de independencia se refiere a que las mediciones deben de ser independientes una de otra, y se refiere al orden aleatorio en el que se tienen que hacer las mediciones. Si por alguna determinada razón las mediciones no se realizaron en orden aleatorio, aquí
tendríamos una gráfica en donde observaríamos cierto patrón o cierta correlación entre los puntos que se grafican. Aquí al parecer los puntos salen o se grafican aleatoriamente, pero también vemos que este punto está bastante alejado del resto, del comportamiento que tienen el resto de los puntos, por lo que hay que revisar este punto por qué salió tan alejado. Y si vemos, es el mismo punto, es el de la fila 14, o sea, el renglón 14. Este también creo que es el mismo. Sí, es el mismo, el de fila 14. Y fila 14. Entonces, este punto que ha salido, digamos, fuera del comportamiento que tienen el resto de los puntos, es un valor atípico. Ese valor atípico está referido a la observación número 14 de los puntos. Bueno, antes de ir ahí con ese valor atípico, con esa observación número 14, aquí para pasar esta prueba, esos puntos no deben de observar correlación. ¿Qué significa eso de que no deben observar correlación? Pues que si estos puntos los tratamos de ajustar a una recta o a una curva, sea difícil. Entonces, ahí esos puntos, si los queremos, como les digo, ajustar a una línea, a una curva, pues sería bastante complicado. Entonces, si esos puntos no se ajustan o no observan correlación, entonces la prueba de independencia también se ha pasado. Entonces, al momento, pues de forma gráfica, vemos que las tres pruebas, se han pasado, ¿no? La prueba de normalidad, la de igualdad de varianzas y la prueba de independencia. Bueno, entonces respecto a esta última prueba de independencia, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe, no, bueno, no le entendí muy bien. ¿Cree que le pueda regresar tantito? ¿Pero a qué no le entendiste? Bueno, no le entendía su explicación de cómo, de cuándo saber si pasa o no pasa esa gráfica. La de esta, Sí, sí, la esa. de independencia. Sí. Y los puntos no deben de observar correlación. Ah, ¿Qué cosa sería qué es correlación? Pues que si intentamos ajustar estos puntos a una recta o una curva, sea difícil. Si nosotros quisiéramos ajustar estos puntos a una recta, esos puntos quedarían bastante alejados de esa recta, entonces no observan correlación. De igual forma, si estos puntos los intentásemos ajustar a una curva, pues también sería difícil, ¿no? Sería difícil ajustarlos. Pero de hecho solamente tenemos que visualizar una recta. Si estos puntos se ajustasen bien a una recta, o más o menos bien a una recta, más o menos como lo que sucede acá con la gráfica de probabilidad normal, entonces esta prueba no se estaría cumpliendo, no se estaría pasando. Entonces, como les digo, estos puntos, si trazásemos una línea recta, o a lo mejor tal cual está ahí el cero, pues esos puntos no están cercanos a ese cero, ¿no? O a una eventual línea recta que pudiera tener una cierta pendiente también. Yo creo que esta es la gráfica que en donde menos discusión puede haber, ¿no? Que ahí, como les digo, si tratásemos de ajustar esos puntos a una línea recta, pues esos puntos no se ajustan. Y si no se ajustan, entonces la prueba de independencia se cumple. Entonces, el significado que tiene que los puntos no se ajusten es que no observan correlación, eso es lo que buscamos, que los puntos no observen correlación. No sé si así se entendió o no. sí, profe.
Bueno, entonces seguimos. Les digo, aquí con todas estas pruebas las hemos realizado en base a las gráficas, pero lo que digamos sobre esas gráficas pues puede ser subjetivo, ¿no? Puede ser subjetivo, entonces tendríamos que hacer, para estar más seguros de lo que decimos, el otro método que es más profundo, el método analítico, y ahorita lo vamos a realizar. Es un valor atípico. Esta. Y bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que procedería? Verificar qué sucedió en la realidad. Entonces aquí veíamos que en las gráficas hay un valor que digamos no sigue el comportamiento de los otros puntos, ¿no? Entonces es este punto de acá y este de acá. Entonces ese punto corresponde a la observación número 14, en la que se obtuvo esta medida 263, tipo de cuero C. Entonces allí seguramente algo pasó, ¿no? A lo mejor allí sí se cometió un error de medición o el que estaba tomando la medición se distrajo y puso 263 en lugar de a lo mejor 223, no sé, algo pasó. Pero aún así, con ese valor atípico, pues, digamos que no afecta demasiado a las pruebas o a estas pruebas, porque pues vemos que sí pasa, ¿no? Pero como les digo, de todas formas tenemos que hacer el análisis más profundo, el análisis analítico para determinar, ahora sí ya con números, si estas pruebas pasan o no pasan. Entonces, y bueno, aquí también en la gráfica de caja se ve eso del valor atípico. Esto de los valores atípicos ustedes no los tendrían que analizar, nada más aquí es como algo adicional que estamos mencionando. Y bueno, y ahí se nota claramente, fíjense, ahí en esta gráfica, si observamos, el problema fue con el cuero tipo C, ¿no? Y vemos esta medición. Y observando esa gráfica de cajas, así se llama la gráfica que teníamos al lado. A ver si vuelve a aparecer. No, ya no vuelve a aparecer. Esa gráfica se llama gráfica de caja. Entonces, ya habíamos dicho que el problema está en el cuero tipo C. Bueno, al menos esa observación, pero corresponde al cuero tipo C. Entonces, esas rayitas que aparecen abajo y arriba del rectángulo se les llama bigotes. Así les pusieron bigotes. Entonces, si ustedes observan el tipo de cuero que tiene menos bigotes, es el cuero tipo D. Entonces, los bigotes son indeseables. Entonces, si nosotros hubiésemos realizado todas nuestras mediciones sin errores, o sea, que el experimento este, hubiese sido diseñado y corrido de forma adecuada, estos bigotes tenderían a minimizarse. Entonces, ahí con esos bigotes vemos que en el cuero tipo C hubo mayor error. Hubo mayor error y poco menos en el cuero tipo A y en el cuero tipo B. Y en el cuero tipo D, pues ahí casi no se percibe error, ¿no? Bueno, pues les digo, ya constituiría un análisis más profundo. Ustedes solamente tendrían que irse sobre estas pruebas. Y ya si hay valores atípicos o no, pues a lo mejor nada más mencionarlo y ya. Pero si quieren hacer un análisis más profundo, pues también lo pudieran hacer. Aquí era lo siguiente. Ahora vamos a hacer el análisis, pero de forma analítica. Vamos a ver las tres pruebas de forma más profunda. Entonces,
correcto o no. Entonces vamos a realizar las mismas 3 pruebas. Primero la de normalidad. Entonces vamos a menú estadísticas. Y entonces es en estadísticas, estadísticas básicas y en prueba de normalidad. Y entonces es en estadísticas, estadísticas básicas y en prueba. Entonces ahí es ese menú estadísticas, estadísticas básicas y prueba de normalidad. Ujú. ¿Y hasta ahí van bien? Sí, profe. Prueba de normalidad. Aquí como variable vamos a colocar la columna que se nos almacenó anteriormente como residuos. Y hay 3 diferentes pruebas para realizar o determinar si los datos se ajustan a una distribución normal o no. La prueba de Anderson-Darling, de Ryan Joyner, y la de Kolmogorov-Smirnov, que estas se vieron en estadística 1. Bueno, la prueba más común es la de Anderson-Darling y estas pruebas tratan de contrastar 2 hipótesis, o más bien contrastan 2 hipótesis. La hipótesis nula, donde nos dice que los datos se ajustan a una distribución normal, y una hipótesis alternativa donde nos dice que los datos no se ajustan a la distribución normal. Vamos a hacer la prueba de Anderson-Darling, que es la más común, la más recurrida. Aceptar. Y vamos a tener este gráfico. Bueno, aquí simplemente vamos a mencionar que valores P, entre más pequeños sean, son indicativos que esos datos no se ajustan a la distribución normal. En específico, como aquí la prueba la hicimos con un nivel de significancia del 5%, que es el nivel de significancia por default, vamos a decir que si el valor P es menor o igual a alfa incluso, los datos no siguen una distribución normal. Eso significa que la hipótesis nula es rechazada. Aquí como el valor P es mayor al nivel de significancia, entonces la hipótesis nula es aceptada, lo que significa que los datos efectivamente se comportan de manera normal. Eso con un 95% de confianza. Entonces ahora sí ya con ese resultado podemos decir con el 95% de confianza que los residuos se ajustan a la distribución normal, ¿no? Entonces la prueba, al menos al 95% de confianza, sí se ha pasado ya. Entonces vamos a establecer aquí eso para también tenerlo registrado. Entonces al hacer todas estas pruebas de forma analítica, todas se establecen en torno a también un par de hipótesis. Hipótesis nula en la prueba de normalidad. Bien. Se distribuyen. ¿Va? Y H1, la hipótesis alternativa. Si 2, no. Y aquí aplicamos el mismo criterio que en el ANOVA. ¿Qué decíamos en el ANOVA? Si el valor P es menor a alfa, ¿qué?
Rechaza. ¿Quién se rechaza? No, no. Entonces allí en la gráfica, como el valor P es 0.08, pues no se rechaza H0, no se acepta. Entonces, los residuos se distribuyen de forma normal. Fíjense que la prueba no ha cambiado. O sea, el valor P sigue teniendo, o le seguimos realizando o evaluando bajo la misma condición. Si el valor P es menor, aquí es menor a alfa, me faltó. Bueno, le pongo alfa con, con palabras porque no encuentro aquí el símbolo, o a ver si está. No, quién sabe dónde está. Y alfa es el nivel de significancia. Este mismo criterio es el que aplica para el análisis de varianza, nada más que en el análisis de varianza, la H0 significa otra cosa distinta, ¿no? También la H1. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Entonces aquí, como vemos, el valor P no es menor a alfa, ¿no? Entonces por eso estaríamos no rechazando la hipótesis nula, sino aceptándola. Entonces la hipótesis nula diría que los datos, perdón, los residuos sí se ajustan a la distribución normal. Entonces aquí sí ya estamos concluyendo de manera más efectiva nuestro análisis. Bueno, eso lo estamos diciendo aquí con un 95% de nivel de confianza. Bueno, ahí está la prueba de normalidad. Ahora vamos a la prueba siguiente. La prueba de independencia. Aquí en esta prueba deberíamos de graficar los residuos respecto al orden en que se obtuvieron. Entonces, para ello vamos a tener que colocar aquí necesariamente una columna adicional donde vamos a colocar el orden. Perdón, aquí ya me equivoqué. El orden en la que se realizaron estas mediciones, que son 24. Entonces aquí lo estoy jalando como en Excel y tenemos 24 mediciones. Esta va a ser los datos que graficándolos se van a representar en el eje X y los residuos en el eje Y. Y vamos a determinar si existe correlación entre ellos. Entonces para ello podemos hacerlo de varias formas. Vamos a ir a regresión, ajustar el modelo de regresión. Aquí como Y, como respuesta, colocaremos los residuos, ya están ahí. Y como predictores continuos, estas X que hemos puesto en el anterior paso. No vamos a almacenar nada, no vamos a mover nada de aquí. Me parece que está al 95%, sí, está ok. Vamos a aceptar. Y aquí vamos a ver, vamos a poner más atención al coeficiente de determinación. Y si es alto, entonces nos va a significar que en los datos no hay independencia. Si ese coeficiente de correlación y o de determinación es bajo, es malo, va a significar que los valores sí tienen independencia. Entonces aquí en este caso
Bueno, el factor, perdón, el coeficiente de determinación es de 0.2, es bajo, con lo cual entonces concluimos que los datos en efecto son independientes. Si aquí nos hubiese salido un coeficiente de correlación más alto por ejemplo de 0.6, 0.7, 0.8 en adelante, es indicativo de que los datos son dependientes. En este caso no sucede eso. Bueno, eso también lo podemos ver de manera gráfica si lo graficamos. A ver, vamos acá, gráfica de dispersión. Y como variable y vamos a poner los residuos, y como variable x la x que hemos colocado acá. Y ahí mismo vamos a ver que no se observa dependencia entre los datos graficados. Y si notan, esta misma gráfica es la que obtuvimos en la gráfica de 4 en 1. A ver si la puedo recuperar aquí. Es esta, es esta gráfica de aquí, y esta es la misma. Bueno, haciendo el análisis de regresión de estos puntos, vemos que tenemos un coeficiente de determinación de 0.2, lo cual nos implica que los datos entonces son independientes. Bueno, ya tenemos ahí otra evidencia de que los datos sí cumplen los supuestos de validación del modelo. Bueno, también para corroborar la prueba de independencia se puede hacer una prueba que se llama prueba de valores atípicos. Está aquí en estadísticas básicas acá. Entonces, como variables colocamos a los residuos y aceptar, ¿no? Al otro no, a las otras opciones no le movimos nada. Y aquí que vemos, bueno, aquí en realidad esta prueba se utiliza para, como su nombre lo indica, verificar si hay valores atípicos, es decir, valores o mediciones que por alguna determinada razón se midieron o se registraron de forma incorrecta en este caso. Entonces aquí vamos a hacer caso más al valor P. Si este valor P es menor al nivel de significancia, va a querer decir que hay valores atípicos. Y aquí claramente lo vemos con este punto rojo. Este punto rojo seguramente se referirá a la observación 14 que anteriormente ya analizamos. Y sí, efectivamente es la observación 14. Aquí dice. Entonces, entre los datos hay un valor atípico. Sin embargo, hasta el momento, ese digamos, negrito en el arroz no ha sido suficiente para decir que los datos en su conjunto no cumplen los dos modelos los dos supuestos de validación que hemos analizado hasta el momento, el de normalidad y el de independencia. Bueno, ahora vamos al último supuesto. Entonces, esta gráfica de valores atípicos o prueba de valores atípicos sería como una prueba adicional. Una prueba adicional para verificar en qué puntos o en qué observaciones o en qué muestras hubo algún error. Hubo algún error debido al que toma las muestras o el instrumento de medición o algún otra circunstancia que pudo afectar la toma o la medición que realizamos. Esta prueba sería adicional, no es necesario que la consideren ustedes, pero si igual si la quieren hacer, pues ya saben qué significa.
cómo hacerla, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces ahora sí vamos con la última prueba, que sería la de igualdad de varianza. Al de igualdad de varianzas. Bueno, también aquí vamos al menú de estadísticas básicas, perdón, es ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Aquí vamos a contrastar de igual forma que en la prueba de normalidad dos hipótesis. La hipótesis nula nos va a decir que las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa nos va a decir que no todas las varianzas son iguales. Entonces vamos a determinar cuál de esas dos hipótesis es correcta. En respuesta colocamos la columna C1, que en nuestro caso son los datos de desgaste de la suela, y como factores a cuero. Aquí no le movemos nada y vamos directamente a aceptar. Y nos aparece esta gráfica. Ahora sí, aquí tenemos ya un valor P con dos diferentes pruebas, una de comparaciones múltiples y la de prueba de Leven. Bueno, la prueba de Leven es más potente, hay que decirlo, es decir, hay que hacerle más caso a esta. Y de forma general vamos a decir que si el valor P es menor al alfa, que en este caso es 5%, se va a rechazar la hipótesis nula. En este caso, como el valor P es mayor a alfa, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales. De todas formas, aquí abajo ya nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son diferentes. Entonces aquí, como todos los intervalos se sobreponen, todos son iguales. Por lo tanto, todas las varianzas de los diferentes tipos de cuero son iguales. Y entonces se cumple también el supuesto de igualdad de varianzas. Y ahora sí, entonces sí podemos decir que nuestro modelo es confiable, ya que se cumplen los tres supuestos de normalidad, independencia e igualdad de varianzas. Bueno, eso al menos al 95% de nivel de confianza. Entonces habíamos establecido esto para la prueba de normalidad. Para la prueba de igualdad de varianzas, que es la última que vimos, también establecemos dos hipótesis. La hipótesis nula dirá que las varianzas son iguales. O de los niveles de los factores o del factor. Y la hipótesis alternativa, ya que las varianzas de los tratamientos o de los niveles son diferentes. Y esto no cambia si el valor P es menor a alfa, se rechazaría la hipótesis nula. Entonces ahí en la gráfica que obtenemos eso no sucede, por lo tanto las varianzas son iguales. Y en la prueba de independencia, ahí no, sí podemos establecer hipótesis, pero es más fácil si nos vamos sobre el coeficiente de determinación.
Entonces aquí vamos a omitir el establecer las hipótesis y vamos a decir que si el bueno, ahí es R cuadrado. Es, eh, vamos a ponerle aquí entre comillas, es malo. Bueno, pues aquí también tendremos que entrar con los criterios que vimos en la unidad 1 y manejar que un coeficiente de determinación va a ser bueno cuando, por ejemplo, sea más cercano a 1. ¿Qué tan cercano? Pues ya va a depender también de la situación. Pues en el caso del ejemplo que estamos analizando, tuvimos un R cuadrado, pues bastante bajo, ¿no? De 0.2%, o sea, 0.002. Pero 0.02. O sea que también podemos decir que esa prueba de independencia se cumple. De ahí como extra habíamos puesto la prueba de valores atípicos, ¿no? Que como su nombre lo indica, nos va en alguna observación, nos va a determinar si en alguna observación existió. Vamos a ponerle anormalidad. No sé si se entienda de esa forma. Una anormalidad a lo mejor pudiera suceder que, como les decía hace rato, el observador se distrajo y puso un número por otro, o o hizo mal de plano la medición, o se distrajo, etcétera, ¿no? Cualquier situación ahí que pudiera haber sucedido que como resultado dio una observación anormal. Lo que les digo, esta sería adicional, ¿no? Si la quieren realizar ustedes, está bien. Ya al menos saben qué significa. Entonces, para la serie, pues hay que hacer estas 3 pruebas, pero se recomienda que se haga de forma analítica, es decir, de la última manera, y como las obtuvimos aquí. Entonces, para ello, pues tendrían que establecer sus hipótesis. En el caso de la prueba de normalidad y de la igualdad de varianzas, y con los valores P, determinar cuál de esas hipótesis se acepta o se rechaza. Y en la prueba de independencia, pues tendrían que obtener ese valor de R cuadrado. Y si es malo, pues significará que la prueba de independencia se cumple. Y si es bueno, esa prueba de independencia no se cumplirá. Entonces, para el caso del ejemplo que estamos analizando, estas 3 pruebas las pasó. Y entonces, ¿eso qué significó? ¿Qué ha significado? Lo que pusimos aquí. Dice que al evaluar estas pruebas podemos decir si los resultados de nuestro análisis tienen certidumbre. Y por otro lado se determinará si el experimento fue diseñado, aquí es diseñado correctamente. O sea, que todo esto se hizo de manera adecuada
En pocas palabras, se minimizó el error aleatorio y no se cometieron también errores durante la medición o durante la realización de las mediciones. Y bueno, también nos lleva a decir que lo que establecimos primero en el ANOVA, acá, y después con las comparaciones de medias, pues también es correcto. Es correcto porque digamos que las bases, los datos, también son correctos o fueron obtenidos de forma, pues digámoslo así, correcta o adecuada. Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta. No, profe. Todo bien. Profe,